lo que hoy quiero hablarte con la predicación del día de hoy, es justamente también esto, el resultado de las pruebas, pero hoy en la persona de Jesucristo. Y vamos a ver cómo el ministerio del Señor Jesucristo empezó justamente después de una prueba. Así que si me acompañan, vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 14 al 19, y vamos a ponernos de pie para darle lectura. Capítulo 4, versículo 14 al 19, y dice la palabra de Dios: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y escucha esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar la libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Así que vamos a orar así de pie. Señor, hoy estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, el que nos hable al corazón. Que hoy podamos seguir, Señor, acrecentando nuestra fe en ti, en lo que tú eres, Señor. Entendiendo que las pruebas, Señor, que tú permites en nuestra vida, Señor, son de bendición. Y esas pruebas, Padre, eran las mismas pruebas que nuestro Señor Jesús iba a vivir, pero Él iba a ser levantado, Señor, para entonces, Padre Santo, traer su ministerio a esta vida, a nuestros corazones. Ponemos este tiempo, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen asiento. Si están anotando la predicación de hoy, el título es El año agradable del Señor, o bien en otras traducciones, el año del favor del Señor. Y justamente, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál es el contexto de este pasaje que acabamos de leer? Mira, el Señor Jesús justamente estaba saliendo también de una prueba, de esa prueba donde Él había estado 40 días en ayuno en el desierto, sin probar alimento. Estaba en ayuno y en oración. Y mira, si me acompañas ahí, en el mismo capítulo 4, te lo voy a leer muy rápido para entender. Fíjate, en esta prueba que el Señor, antes de empezar su ministerio, escucha lo que pasó. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, escucha esto, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Pero fíjate cómo le responde Jesús. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a lo alto de un monte, y le mostró en su momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondió Jesús, escucha, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, dice el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y viene una coma y no dice más. Hermanos, el diablo también conoce las escrituras, pero él la manipula. Él estaba manipulando los escritos para tratar de convencer al Señor. Pero fíjate lo que le dice Jesús, versículo 12. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Lo ves?
¿Cuál fue el resultado de pasar una prueba en victoria? ¿Cuál fue el resultado? Si te das cuenta, Jesús a cada tentación, a cada situación donde el Señor lo probaba, ¿cómo contestaba Él? Con la palabra de Dios. Decía, escrito está. Esa es la forma de que tú puedes contestar esas pruebas en tu vida, con la palabra de Dios. ¿Y cuáles son el resultado de ellas? Justamente, ¿qué dice? Dice, si el enemigo, Satanás, se apartó de él por un tiempo. El enemigo se aparta. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sométete a Dios. En cada situación resiste al diablo. Cierra tus oídos y entonces llegará el tiempo que el diablo solito huirá de ti. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó después de haber sido probado? Y esto es de lo que quiero que pongamos atención ya a nuestro pasaje. Fíjate, versículo 14 dice, y Jesús volvió, ¿en qué? En el poder del Espíritu. Una vez que pasas la prueba, el poder del Espíritu está en ti. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús de esa prueba volvió en el poder del Espíritu. Jesús estaba siendo confirmado para hacer todo lo que el Padre le había mandado que hiciese. Entonces, aquí la enseñanza en esto es que cuando Dios te prueba y tú sales victorioso de esa prueba, cuando tú le das gloria a Dios por haber salido victorioso de esa prueba, entonces tú glorificas a Dios y el poder del Espíritu Santo está sobre ti. Es decir, el Señor se manifiesta en todo aquel que glorifica al Padre, de tal manera que tú ya no vas a ir solo. De tal manera que en este andar sobre esta tierra, cuando tú obedeces al Señor, cuando resistes la prueba, el Espíritu de Dios va en poder sobre tu vida. Y sabes, dice el versículo 16 también, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, ¿y qué dice? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí hay dos cosas interesantes, ¿no? Dice que el Señor fue a las sinagogas donde se leía la Escritura. Dice que como Él tenía costumbre. Pero como si es el Hijo de Dios, necesitaba saber más de Él mismo. Bueno, entendamos que el Señor era totalmente hombre, Jesús, pero era también totalmente Dios. El Espíritu de Dios se encarnó de humanidad a través de María. Él era totalmente Dios, pero totalmente hombre. Y Él también iba y tenía la costumbre. Es por eso que cuando viene la prueba en el desierto, Él contestaba, escrito está. No contestaba, es que yo creo, es que me dijeron, es que alguna vez escuché. No, Él con firmeza decía, escrito está. ¿Cómo contestas tú ante las pruebas de la vida? ¿A quién escuchas cuando viene un problema a tu vida? ¿Al vecino? ¿A la comadre? ¿A quién escuchas? Nuestra contestación debería ser porque escrito está. Y entonces saldremos de esas pruebas. Una segunda cosa importante que va a dar pie a nuestra predicación de hoy, fíjate, es que dice ahí que entró el día de reposo a la sinagoga conforme se levantó a leer, pero fíjate lo que dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el versículo 17 que se le dio el libro del profeta Isaías. Se lo dieron, Él no lo escogió. Y qué curioso, qué interesante, que justamente lo que Él iba a leer, lo que existía en ese libro, en ese rollo, era la profecía que Él estaba a punto de empezar a partir de ese momento, de ese día. Esto lo encontramos en Isaías 61, capítulo del 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y mira,
este libro que Jesús leyó, este rollo, esta profecía, era algo que era muy esperado por su pueblo de Israel, por los judíos. ¿Sabes por qué? 700 años antes se había dado esta profecía de que vendría aquel, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. 700 años antes. Cuando Jesús estaba leyendo esto, habían pasado ya 730 años alrededor, un poquito más. Pero lo interesante aquí es que justamente el pueblo de Israel llevaba 400 años de silencio. Mira, si tú te vas al libro de Mateo, entre Mateo y el Antiguo Testamento, en esa hoja hay 400 años de silencio. ¿A qué nos referimos con esto? 400 años donde el Señor no habló, donde no había profeta, donde el pueblo totalmente había perdido la comunicación y el contacto con su Dios. 400 años de silencio. Y justamente en este momento, en este tiempo, ellos se sentían abandonados, afligidos. Ya habían pasado por los griegos que habían dominado su territorio y Roma estaba a cargo, estaban siendo afligidos. Entonces esto era algo muy esperado por ellos. Pero mira, lo increíble de esto es que las palabras que escucharon, la profecía que escucharon de la palabra de Dios después de estos 400 años, no era la voz de un profeta, sino era la voz del mismo Dios encarnado. Es decir, Dios estaba abriendo su boca para decir: el año agradable del Señor ha llegado y soy yo. Ahora yo te quiero preguntar y quiero que lo aterrices a tu vida. ¿Estás en tus 400 años de silencio? ¿En tu familia? ¿En tu pueblo? ¿En tu vida? ¿Estás en esos años donde el Señor no había hablado a tu vida? Donde a lo mejor las consecuencias del pecado te habían mantenido apartada del Señor, de la voz del Señor, de su palabra, de su escritura. Esos 400 años de silencio es algo que también el ser humano vive. Pero esto iba a cambiar, esto iba a cambiar. Y fíjate, dice el Señor en el versículo 19, dice, y estaba declarando, dice: he venido no solamente a poner libertad a los oprimidos, sino a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que el Señor estaba hablando. En otras versiones te decía, dice, el año del favor de Dios. Y mira, esta declaración que hace Jesús es sumamente importante para su pueblo, pero también para nosotros hoy, como te decía, también para nosotros, porque esto que habla, este año agradable o este año del favor de Dios, no se refiere a 365 días, no, se refiere a un tiempo, a un periodo, a la nueva era que venía a través de Jesús, esa nueva era de perdón y salvación de Dios. Y esta declaración que hacía el Señor es una imagen de lo que ocurría en el jubileo. El jubileo era un periodo en la vida del judío, de los israelitas, donde ese año se perdonaban todas las deudas, donde ese año los esclavos eran libres. Era un año de gracia y misericordia. Pero lo que Jesús estaba diciendo era más allá de eso. Lo que el Señor estaba diciendo en este tiempo del favor de Dios es que a partir de Él, los pecados de la humanidad, a través de su sacrificio en la cruz, los pecados de la humanidad iban a ser perdonados. Él vino a libertarnos de la opresión. Él vino a dar vista a los ciegos. Esto es lo que el Señor estaba diciendo. Por eso es que la escritura ahí en Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. El Señor nos llama. ¿Cómo estás tú? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, y el tiempo para tu familia de creer en esta promesa. El Señor Jesús también decía en Mateo 7, en el Sermón del Monte, decía: pedid
y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, de nuestros pecados. Pide, busca, llama, y Él te abrirá. Mira, ¿cómo se vería este año agradable del Señor? ¿Cómo se vería en la vida de personas? Porque claro que necesitamos saber, es necesario que podamos ver cómo se vería este año agradable del Señor en tu vida. Mira, en Génesis 6:8, acompáñame, lo podemos ver en Noé. Dice la Escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y Dios mostró su favor a Noé y lo salvó del diluvio. El año agradable del Señor, el favor de Dios estaba sobre Noé. ¿Por qué? Porque Noé fue obediente, creyó a Dios. Aunque todos se burlaban de él y le decían: Noé, ¿pero de qué lluvia me hablas? ¿De qué diluvio? En ese tiempo no llovía. ¿De qué lluvia me estás hablando? ¿De cuál diluvio? Y veían a Noé, yo creo, construyendo ese grande barco, y decían: ¿qué es esto? Gracias. ¿Qué es esto que estamos viendo? Noé, estás loco. ¿Qué estás haciendo, Noé? Estás loco. Imagínate esa primera embarcación enorme. Pero ¿sabes qué pasó? Noé creyó y entró a esa barca con su familia, y Noé se salvó. Así es como se ve el año del favor de Dios en la vida de una persona, de una familia de 8 miembros. Así se ve reflejado, así se ve el año del Señor. Lo vemos en con José el soñador, ahí en Génesis capítulo 37. Está son muchos versículos, no los vamos a ver, pero del capítulo 37 en adelante dice que este joven creyó en las promesas de Dios. El Señor le había dado una promesa a José el soñador. Le había mostrado ahí en el capítulo 37 en adelante, a través de un sueño, y lo había puesto a él por autoridad, una promesa que estaría por autoridad sobre su familia, sobre sus hermanos y sus padres. Y en este sueño él veía aquellas enramadas que se inclinaban hacia él, y veía el sol y la luna, su padre y su madre, que se inclinaban hacia él. José el soñador, después de este sueño, muchos conocen la historia. ¿Qué pasó con José? Sus hermanos que lo odiaban, sus hermanos lo querían matar, lo tiraron a un pozo. Pero después, ¿qué pasó? Lo sacan y lo venden como esclavo y lo llevan a Egipto. Y podríamos decir: bueno, ¿dónde están las promesas? Pero ¿qué pasa? Más adelante, José se mantuvo fiel y firme en lo que el Señor iba a hacer en su vida, en lo que le había mostrado. Llega a la casa de Potifar. José es seducido por la esposa de Potifar, que era la esposa del hombre al cual estaban a cargo todos los ejércitos de Faraón. Ahora quiero que pienses en algo. Egipto no era cualquier población, cualquier nación. Era la potencia mundial en ese momento, Egipto. Entonces imagínate este hombre. Dios puso el año del favor de Dios sobre José, porque halló gracia ahí. Y entonces dice José, cuando esta mujer lo trata de seducir, le dice: ¿cómo haré yo esto? ¿Cómo haré yo esto a mi Señor? ¿Y cómo haré esto yo a mi Dios? Él resiste y se va y huye de la tentación. Dice que José era un joven bien parecido. Imagínate, la mujer había planeado todo, no había nadie en la casa, él pudo haber caído y nadie se hubiera enterado, pero él dijo: ¿cómo le haré esto a mi Señor? Pero aún así, la mujer, ¿qué dice? Aún así él lo culpa, y entonces es apresado y llevado a la cárcel. Ahí en la cárcel, el copero y el panadero del rey tienen un sueño y él se los interpreta, y entonces estos sueños se cumplen. El panadero había muerto, pero el copero del rey estaba con Faraón.
Y entonces Faraón tiene un sueño y ahí Dios pone ese recuerdo en el copero y le dice, le hace recordar que en la cárcel José le había descifrado su sueño y le dice, Faraón, yo conocí a alguien en la cárcel, alguien sobre el cual el favor de Dios estaba en él, y me dijo cuál había sido mi sueño. Y entonces van por él, llega con Faraón y le dice cuál era la respuesta a su sueño. La historia la conoces. Entonces José el soñador estuvo por encima de todas las riquezas de Faraón, de todas las riquezas. Así es como se ve el año del favor de Dios en la vida de una persona. Mira, aun cuando tal vez se habían olvidado estos hombres, el copero y el panadero, se habían olvidado de José, Dios no se olvidó. Dios cumple sus promesas. Y cuando el favor de Dios está sobre una persona, todo cambia, todo es diferente, todo se empieza a acomodar. Así es como se veía el año del favor de Dios sobre José el soñador. Y vamos a ver ahora en Moisés, en Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 11. En Moisés, cuando el Señor se presenta a Moisés y le dice, he oído el clamor de mi pueblo, por tanto te enviaré para que los saques de Egipto. Y Moisés le respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? Soy tartamudo. ¿Quién soy yo para ir? Pero el Señor le responde, ve porque yo estaré contigo. Y mira, Moisés hizo milagros. Dios a través de Moisés hizo milagros, hizo prodigios. Las 12 plagas que el Señor hizo en Egipto, muchas de ellas por mano de Moisés y su vara, hizo estos milagros. ¿Por qué? Porque el año del favor de Dios estaba sobre él. Moisés abrió el mar rojo, algo impresionante, increíble, frente a miles de personas, israelitas y egipcios, porque el favor de Dios estaba sobre él. Noé, José y Moisés hallaron el año del favor de Dios. Y es que, como te decía, cuando el Espíritu del Señor está sobre las personas, esto se ve. Es algo que puedes ver, es algo que puedes palpar. Ves que su vida cambia, que todo es diferente, que hay milagros en su vida, que hay transformación en él y en su familia. Y sabes, este año del favor de Dios ha llegado a ti y a mí. Este periodo de salvación, de gracia y misericordia. Yo no sé qué es lo que estés pasando. Yo no sé, como te decía el domingo pasado, qué retos tengas para este año. Pero el año del favor de Dios está sobre aquellos que buscan el rostro del Señor. El año del favor de Dios está sobre todos aquellos que se arrepienten y buscan cambiar su vida. Y mira, este favor de Dios no solamente está sobre personas, también está sobre naciones. Y mira, yo sé que esto para ti y en esta región te va a hacer clic, porque es algo que vemos. Muchas de las personas aquí en Huimilpa, en Escolásticas, en otros lados del país, pero sobre todo aquí, muchas de las personas se benefician de una nación que ha sido bendecida por el Señor. La nación del norte, como le dicen, ¿no? Muchos se van al norte y son bendecidos por la economía de esta gran nación. Pero sabes, muy pocos saben que esta nación tenía el favor de Dios. ¿Y sabes por qué tenía el favor de Dios? Porque esta nación, ahí fue cuando llegaron esos primeros cristianos que venían perseguidos de Europa por la Santa Inquisición. En Estados Unidos fue un país que su fundamento, que su constitución política estaba fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios se predicaba y se enseñaba en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en las universidades. Tenían clase de Biblia. Todo lo ponían en manos de Dios. Es por eso que esta nación se levantó.
esta nación, el año del favor de Dios estaba sobre esta nación. Hoy es diferente. Hoy el presidente Donald Trump ha declarado que van a regresar las Biblias en las escuelas, que la palabra de Dios va a regresar. Espero que sea cierto. Y espero que sea con buenas intenciones, aunque el Señor ocupa todo, porque nadie está sobre el Señor. Así que el año del favor de Dios, ese año de gracia y misericordia, puede estar y está también el día de hoy. Las pruebas vendrán, las tentaciones vendrán, familia. Pero si tú resistes a esa prueba, vas a poder disfrutar y gozar. Que este año sea el año del favor de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio. Ya no sigas remando como estos discípulos. Ya no sigas remando hacia un destino donde las tempestades de la vida te están alejando solamente de Él. Permite que el Señor entre a tu barca. Permite que Él tome control en tu vida. Permite que el Señor sea quien te lleve y direccione no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, la vida de tus seres queridos. Y mira, cuando el Señor lee esto y cuando va a empezar su ministerio, cuando el Señor lee, y regresamos ahí al versículo 18, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. El Señor ahí nos explica que es el año del favor de Dios y menciona 6 formas en que se manifiesta el favor de Dios, no solamente para los que estaban ahí, para su nación, sino 6 formas en que nosotros podemos ver en a través de Cristo y la humanidad, cómo es que se ve manifestado esas formas del amor de Dios, del favor de Dios. Primera, ¿qué dice ahí? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por cuanto me ha ungido. Y fíjate, dice algo interesante, dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y aquí podríamos decir, bueno, pero ¿cómo que estaba sobre él? ¿No se supone que Cristo era Dios mismo? Sí, pero en el original esta preposición también lo puede decir como el Espíritu de Dios estaba en él. Sería tal vez una manera correcta de entenderlo, pero dice sobre él. ¿Por qué? Porque en el sentido que se utiliza esta preposición es que estaba dirigiéndolo a él, porque en el contexto Jesús lo que iba a hacer, iba a empezar su ministerio. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para guiarme, para sujetarme a Él, para hacer lo que el Señor me ha mandado hacer. Pero lo que el Señor quiere decirle también a los ahí reunidos es lo que Él iba a hacer a través de su ministerio. Y lo primero que vemos, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mira, el Señor vino a dar buenas nuevas de salvación a aquellos que por las consecuencias de su pecado hoy están viviendo lo que están viviendo. ¿Qué es lo que hoy tú vives en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Eso entendemos que son esas consecuencias muchas veces de nuestras malas decisiones en el pasado. Y entonces nos lleva a vivir una pobreza espiritual, porque lo que dice aquí, que vino a dar buenas nuevas a los pobres, pero es a los pobres de espíritu. Cuando ya no tienes esa esperanza, cuando ya no sabes hacia dónde ir, el año del favor de Dios vino a esto, a traerte esas buenas nuevas de salvación, su evangelio. Número 2, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que su corazón se encuentra afligido, en soledad, en dolor. El Señor no solo vino a sanar, sino también a darte consuelo, porque Él sabe que hay pruebas en tu vida.
Él sabe que hay situaciones que aún no has podido resolver. Y yo sé que si hoy estás aquí, es porque estamos buscando ese año el favor de Dios para tu vida y para los tuyos. Entonces Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a restaurarlos, a restaurar aquello que estaba roto, relaciones, aquello que fue endureciendo tu corazón, que fue endureciéndolo por el pecado, endureciéndolo también por aquellos que tal vez te han lastimado y te han hecho daño. Pero sabes, el Señor quiere quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que viva, que sienta, un corazón que regrese a Él. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice el Señor. 3, a pregonar libertad a los cautivos. Jesús vino a anunciar la libertad que tenemos en Cristo, a libertarnos de las garras del pecado, porque yo te voy a decir algo, no sé si tú lo has experimentado, pero cuando no conocía al Señor, cuando no había probado ese año agradable del Señor, esa temporada, ese tiempo, qué difícil es dejar de pecar. Quieres dejar de pecar, pero porque sabes que está mal tu moralidad social, humana, tú sabes que está mal lo que estás haciendo y quieres dejarlo de hacer, pero no puedes. Estás cautivo en la cárcel del pecado. Lo único que te puede traer libertad es Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, a través de que tú puedas reconocer a Él como tu Señor y Salvador. Cuando tú lo reconoces, entonces esas cadenas de cautividad, de pecado, se rompen. Y eso es lo que Él vino a pregonar, a declarar. Porque mira, el pecado, Satanás, primero te ofrece y te muestra esas mieles de lo prohibido. Esas mieles que aparentan ser buenas, deliciosas, pero no te dice nada de la hiel amarga que después vendrá a tu vida. ¿Cómo estás viviendo hoy tu vida? ¿Sigues aún cautivo? Porque el Señor vino a pregonar la libertad. Dice el 4, dice, vine a dar vista a los ciegos. El Señor vino a quitarnos esa ceguera espiritual, permitiéndonos ver la realidad de su amor, permitiéndonos ver su santidad y su justicia. Vino a quitarnos esa venda de religiosidad que teníamos, esa religiosidad que justamente, y aquí es donde hay una diferencia, ¿no? Como nación, yo siempre les digo a las personas cuando vienen a consejería, y siempre les hago esta observación. Digo, tú ves justamente esta nación de Estados Unidos, primer potencia mundial, donde su nación fue basada en la palabra de Dios, en fundamentos bíblicos, y cómo el Señor la levantó. Pero tú ves de México hacia abajo, hacia Latinoamérica, Centroamérica, y somos de los países más idólatras. Tenemos dioses por todo, y nos hacemos dioses de todo. Pero ¿cómo están nuestras naciones? Pobres, con más delincuencia. Claro, sabemos que en Estados Unidos hay delincuencia, pero los casos más aberrantes se ven en Centroamérica, en Latinoamérica, en México para arriba. Y hoy empezaba hablándote de esto en la mañana. ¿Por qué? Porque estos países, nuestros países, no fueron fundamentados en la palabra del Señor. Fueron fundamentados en una religión de hombres. Y sabes, ahí no está Dios. Por eso cuando tú fundamentes tu familia, tu matrimonio, tu hogar, todo lo que tú hagas, tu trabajo, y pongas por fundamento la palabra de Dios, va a haber bendición a tu vida. Va a haber bendición. Dice la quinta forma, dice que vino a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino y viene a tu vida a romper esas cadenas de opresión, esas cadenas que oprimen, pero también destrozan tu vida.
con la falta de rencor, con el rencor, con la falta de perdón, los celos, la amargura, la ira, la lujuria, la falta de contentamiento. Todo aquello te va oprimiendo y te va destrozando, no solo tu vida, sino la vida de tus hijos. Porque sabes, cuando tú vives esta opresión y también estás siendo esclavizado, todo eso va contaminando a tu familia, a tus hijos, a los que están a tu alrededor. Vives oprimido. Si bien ya eres hijo de Dios, Satanás ya no puede poseer un alma que no le pertenece. Pero lo que sí puede hacer Satanás con los hijos de Dios es oprimirte, es mandarte esos dardos de fuego, de pecado, esas tentaciones, te oprimen y no te permite ser feliz, porque Satanás dice, ok, llegaste a los pies de Cristo, eres salvo, el Espíritu de Dios está en ti. Híjole, ya no puedo hacer mucho, pero lo que sí puedo hacer es oprimirte. Lo que sí puedo hacer es no dejarte que disfrutes el año agradable del Señor, que no disfrutes del favor de Dios en tu vida. Y eso es lo que sí hace Satanás. Pero sabes, llegó el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y vino a declarar el año agradable del Señor. Y hermanos, familia, yo espero de verdad que este año sea ese año agradable del Señor, que sea el favor de Dios en tu vida y para tu vida, para los tuyos. Decíamos la semana pasada y hablábamos hablábamos que cada año, cuando empieza un año, tenemos esos buenos deseos. Tenemos esos deseos de querer ser diferentes. A lo mejor si tú celebras en tu casa esta cena de Año Nuevo, tomamos esas uvas y queremos cambiar nuestra vida. El punto y el problema es que no dejamos entrar al Señor verdaderamente a nuestro corazón. Hay áreas de nuestra vida que las dejamos ahí. Gracias. Hay áreas de nuestra vida que no le permitimos el acceso al Señor. Hay áreas de nuestra vida que las guardamos para nosotros mismos. Pero hoy te animo a que no sea así. Entrégale todo. Entrégale tu paternidad, tu maternidad. Entrégale tu matrimonio, a tu esposo, a tu esposa. Ora a Dios por él. Mira, si tu esposo o tu esposa no es creyente, tus hijos, ora por ellos, porque el año agradable del Señor también es para ellos. Ese es el plan del Señor. Ese es el plan para ustedes, para nosotros. Y mira, acompáñame a Isaías, ahí a Isaías 61, justamente. Isaías 61, que es la parte del rollo que Jesús leyó. Y quiero ir aquí al texto original para que veas lo que hace el Señor y lo que tiene para ti. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y escucha esto, dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lo que Jesús habló ahí en Lucas solamente estaba hablando de la primera parte de su ministerio. Él venía a declarar el favor de Dios, las buenas nuevas. Pero ¿qué crees? En el texto original también hablaba de su segunda venida, cuando dice aquí, dice: vino a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados. Nos está hablando de un día de venganza, y ese día viene en su segunda venida. Y quiero tocar este tema, no lo quería dejar pasar, porque mira, el Señor está por venir. Y yo sé que lo has escuchado muchas veces,
tienes varios años en el Evangelio, has escuchado, sí, que el Señor va a venir. Sí, eso se escuchaba desde que mi abuelo me lo decía cuando era niño. Y entonces pensamos que al Señor le falta mucho, que le falta mucho por venir. Pero sabes, el Señor está a nada de venir. Está a nada de venir. Y te tengo que decir el mensaje completo. Te tengo que decir lo que Dios a través del profeta Isaías hablaba de Jesús. Porque si no te estaría contando solamente la mitad del Evangelio. Y aunque estas noticias no nos gustan, pero las tenemos que saber. ¿Y sabes por qué las tenemos que saber? Porque esto lo tiene que saber nuestra familia, que el Señor está a nada de venir. Jóvenes, lo vemos mucho aquí en los pueblos, cada vez más los jóvenes se están perdiendo en la drogadicción, en el alcoholismo. Hoy casarse, eso ya no se usa. Tú preguntas a la mayoría y dicen, estoy juntado, desobedeciendo totalmente lo que dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué lo desobedecen? Porque no lo saben. ¿Tienes hijos? ¿Qué va a pasar con tus pequeños hijos? ¿Qué va a pasar si tú no les hablas de esto? Ellos van a seguir siguiendo tal vez nuestros pasos, los errores que cometimos. Pero si tú llegas al Señor y el año agradable del Señor, el favor del Señor está sobre ti, tu vida va a cambiar. Y entonces van a ver en ti a una diferencia de lo que eras antes a lo que eras hoy. Y sabes, esto lo tienes que saber y proclamar. Porque cuando el Señor decía, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿qué crees? Esto no solamente aplica para Cristo, no aplica para Él. Aunque es una profecía mesiánica que se iba a cumplir en Él, ¿qué crees? Aplica también para ti y para mí. Si tú has recibido al Espíritu Santo de Dios y habita en ti, ¿quién habita en ti? Cristo. Y si habita en ti en Cristo, el mandato y el ministerio que es para Cristo, entonces es ¿para quién? Para ti mismo. Tú también tienes que predicar las buenas nuevas del Señor. Ve a tu familia, ve a tus hijos, ve a tus primos, a tus hermanos, a tus padres. Y sabes, y aquí va a poner un poco de carga en tu corazón, esto va a ser responsabilidad tuya, responsabilidad mía. ¿Por qué crees que muchos no quieren venir a Cristo? ¿Por qué crees que muchos quieren seguir en la religión tradicional? Porque es más fácil. Yo solamente voy, escucho y adiós, me voy. Al día siguiente puedo estar tomando, embriagándome, haciendo lo que sea. Mira, estas muertes que sucedieron en Umilpan, hablando de los asesinatos, estas muertes seguramente, porque es así, seguramente estas personas iban a la iglesia cada domingo. Pero ¿cómo es posible que puedan llegar a este grado de maldad? Simplemente porque conocían a ese Dios de la religión, pero ese Dios de la religión no habitaba en sus vidas, en su corazón. Y sabes, nosotros, nuestros hijos, sobre todo los pequeños, pueden estar en ese lugar. ¿Quién te dice que no puede ser así? Te platico. Yo iba de niño a una iglesia evangélica presbiteriana, desde los 4 años, recuerdo, y fui hasta los 11, 12 años, pero iba porque me llevaban, por eso iba. Después de los 12 años la iglesia se dividió, jamás volvimos a pisar una iglesia. ¿Y qué crees? Me perdí en el mundo. Pero ¿qué crees? Fui bautizado, me llevaron a la villa de niño. ¿Sirvió de algo el bautismo? ¿Eso me hizo hijo de Dios? Esos son cuentos de hombre, no está en la Biblia. El bautizo de niño no está en la palabra de Dios. La confirmación tampoco está ahí. Nada de lo que la religión tradicional nos manda hacer para que tengamos la salvación no es bíblico. El único método de salvación viene a través de Jesucristo.
Y es a través del arrepentimiento de pecados. Es a través de decir: Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Tenía una religión, pero no una relación contigo. Y si tú le enseñas esto a tus hijos, que conozcan al Señor, ellos van a estar seguros en Cristo. No necesitas hacer nada más. Y pensaba en esto justamente por eso, porque pensaba en estos hombres. ¿Qué será de su vida? ¿Por qué se atrevieron a hacer esto? Pero sabes, en mi vida no era muy diferente a la de ellos. No era muy diferente a la de ellos. Yo tenía una religión, una iglesia evangélica cristiana, pero no tenía al Dios de la religión en mi corazón. Y hice cosas también que no eran agradables al Señor. Por eso te digo, es necesario que tú lleves a tus hijos, que tú los traigas, que puedan conocer del Señor, porque en cualquier momento se podrían perder. Pero si ellos ven en ti una vida reflejada, no de religión, sino de relación personal con su Salvador, su vida va a cambiar. Cuando los pequeños reciben a Cristo en su corazón, esos jóvenes sí se llegan a perder un poco, sí se llegan a desviar, sí llega a haber rebeldía en su corazón. Pero sabes, esa rebeldía está controlada, esa rebeldía está contenida, porque ellos ya están viviendo el año del favor de Dios en sus casas. Entonces está en nosotros, familia, está en nosotros. Y dice ahí en Isaías, regresando al texto, dice que el Señor dice que vino a ordenar a los afligidos, versículo 3, Isaías 60, versículo 3, vino a ordenar que a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu de angustia. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Tus hijos serán como esos árboles que están junto a ríos, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Eso es lo que Dios quiere para tus hijos. No quiere un Dios religioso, sino quiere un Dios cercano. Y hoy nosotros tenemos esa oportunidad. Así que, mamás, de verdad, yo las felicito de que estén instruyendo a sus hijos, que los estén trayendo. Y jóvenes, yo sé que a veces esto en la juventud nos podría parecer aburrido. Podríamos decir: híjole, es que es aburrido, es que este hombre que predica, híjole, me aburre. Pero sabes, las palabras de Dios te van a ayudar a vivir una vida diferente de lo que ves allá afuera. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro sigue estando vivo. Sigue estando vivo. Y es para ti y para los tuyos. Ya estamos terminando. Solo para terminar, acompáñame a Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan 8, capítulo 36. Y me encanta este versículo. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Señor Jesucristo te ha libertado y ha proclamado sobre ti el año del favor de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Padre, que tú viniste a esta tierra a proclamar el año agradable del Señor, el año del favor de Dios, Señor. Que viniste, Padre, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año de libertad a los oprimidos, Señor. Gracias, Señor, por lo que
tú has hecho a través de tu ministerio y lo que sigues haciendo al día de hoy. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias porque hoy podemos estar aquí escuchando tu palabra, porque hoy tenemos vida cuando muchos otros ya no viven. Hoy nuestra familia está aquí con nosotros, nuestros hijos, nuestros padres. Gracias por la oportunidad que nos das a nosotros mismos para también, como decía Jesús, entendiendo que el Espíritu de Jesús también está sobre nosotros. Y el Espíritu de Jesús también nos llama a dar las buenas nuevas a nuestros familiares. No queremos que se pierdan, Señor. Nosotros estamos conociendo la verdad y no queremos que se pierdan. Tenemos que ir y proclamar este año agradable para sus vidas, para romper esas cadenas generacionales de maldad en nuestra familia, en nuestros hijos primeramente, en nuestro matrimonio. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a obedecerte, Padre. Ayúdanos, Señor, porque hoy podemos comprobar a través de tu palabra que no miente, que cuando tú te posas en la vida de un hombre, de una mujer, de una nación, y tú declaras el año agradable del Señor sobre estas vidas, tu favor está con nosotros. Y entonces todo, absolutamente todo, cambia para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.